vamos a iniciar una nueva serie. Terminamos de predicar, ¿verdad? La serie de el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El médico amado. Y ahora vamos a empezar a predicar las cartas paulinas, ¿no? Que son las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y la verdad es que estuve orando para ver qué íbamos ahora a predicar, qué me indicaba el Señor, y la verdad es que me siento emocionado porque las cartas del apóstol Pablo tienen un gran contenido doctrinal, aparte de la erudición que muestra, tiene un contenido doctrinal y nos hablan mucho de la nueva forma de vida para la iglesia. Cómo es que debemos de vivir una vez que somos rescatados, ¿verdad? Separados, que somos precisamente eso que les decía, ese pueblo santo del Señor, ¿sí? Estas cartas nos dejan muy claro qué es lo que debemos creer de nuestro Señor Jesucristo, acerca de Él. ¿Qué debemos de creer? ¿Cómo lo tenemos que ver? Habla de una materia que se le llama, es muy útil para la soteriología, que es precisamente el estudio de la salvación, ¿no? Cómo Dios salva, cómo Dios eh, nos busca, cómo nos elige, cómo nos da esa salvación sobre el pecado, ¿verdad? Que nos aqueja. Y de qué manera espera nuestro Señor que vivamos la vida en Él, ¿sí? Como nuevas criaturas y como su iglesia. Y son verdaderamente importantes las cartas paulinas porque son una gran contribución a todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Son 13 cartas en total. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 13 son las cartas de Pablo. Fíjense, es casi la mitad, ¿no? Del Nuevo Testamento son cartas del apóstol Pablo. Si dividen ahí en su celular 13 entre 27, ¿cuánto les da? Tú eres matemática, ¿te la sabes? 48 y cacho, ¿no? Ahí, no, no. 48.38%. Casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Es una gran contribución, es un nombre que el Señor utilizó para traer a todas las iglesias su doctrina. Y sabemos que él fue el apóstol a los gentiles, ¿verdad? A él el Señor lo llamó para que saliera a predicar no solamente al pueblo de Israel, sino a los gentiles. Y él se fue por Asia, se fue abriendo iglesias en la parte de Grecia, todo lo que era el imperio romano, él empezó a abrir muchas iglesias. Y a cada una, bueno, no a todas, ¿verdad? Pero hizo estas 13 cartas a varias de las iglesias, o por lo menos son las que tenemos conocidas, ¿verdad? Las que hoy podemos leer. Entonces, yo les diría, estamos verdaderamente empezando un viaje, vamos a emprender un viaje muy, muy importante y también pues ambicioso, ¿no? Porque son 13 cartas, vamos a ver. El Evangelio de Lucas lo predicamos en más de 2 años, ¿verdad? 2 años y medio. Saber ahora cuánto tiempo será, pero creo que nadie nos va correteando, ¿verdad? Nos vamos con calma esperando en nuestro Señor. Si Él viene antes, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos haya así, estudiando, meditando en su palabra, ¿verdad? Viviendo conforme a lo que Él nos dejó escrito. Entonces, vamos a ver estas cartas también conocidas como epístolas, ¿verdad? Algunos autores les dicen libros, así, libros, pero las características que tienen sí las distinguen, no son solo libros. ¿Por qué? Porque las epístolas tienen una estructura muy particular que nos puede diferenciar de los otros libros, ¿no? Como el libro de Hechos, por ejemplo, es un libro que tiene una forma narrativa muy diferente, pero realmente las epístolas son cartas,
¿sí? Pero una epístola es algo más formal que trata asuntos más importantes o más delicados. Por ejemplo, las epístolas se usaban en esa época también para escribir tratados políticos, religiosos, ¿no? Tienen una estructura más formal. Y las cartas son más informales, ¿sí? Es algo como que es una escritura más personal, una carta que le diriges a una persona, pero la epístola incluso es un poco más general, aunque sí trae destinatario a quien se le está escribiendo, trae una presentación. Pablo siempre se va a presentar, ajá, va a decir quién escribe, por eso podemos identificar que son de él. Sabemos que hay algunos otros libros, ¿verdad? Que hay discusiones entre los teólogos. Algunos dicen, no, bueno, el libro de Hebreos no se sabe específicamente, ¿verdad? Con toda certeza quién lo escribió, porque no tiene autoría. Algunos dicen que es Pablo, algunos otros creemos, me incluyo que es Lucas quien lo escribió. Entonces, pero bueno, no trae cómo identificarlo, pero las cartas de Pablo, yo digo que sí las podemos, les debemos más bien llamar epístolas por la estructura formal que tienen y son de él, ¿no? Porque él sí se presenta en cada una de ellas, menciona su nombre, ¿ok? Entonces, vamos a revisar esta epístola primeramente, que es la epístola de los Efesios. ¿Por qué estamos iniciando con la epístola de Efesios? Y no, quizá a lo mejor notarán que las epístolas inician en Romanos, ¿verdad? La primera es Romanos, después de Hechos está Romanos. ¿Por qué no vamos en este orden? Eh, la verdad es que yo lo puse en oración, primero para elegir qué íbamos a empezar a predicar y segundo para ver con cuál empezar, ¿sí? Y platicando con mi esposa, uno de estos días le comenté que estaba viendo con qué carta empezar y preguntándole al Señor, ¿no? Y ella me dijo, ¿por qué no empiezas con Efesios? Y me sorprendió, o sea, su rapidez con la que me respondió, ¿por qué no empiezas con Efesios? Con mucha seguridad, ¿no? Dije, me llamó la atención, dije, ¿y por qué no? Dice, bueno, es que es una carta hermosa, dice, que tiene una enseñanza doctrinal muy importante. Dije, tienes razón, le dije. Y entonces me di cuenta de lo siguiente, cuando ella me lo dijo, también estaba pensando empezar a predicar Gálatas, que es una de las epístolas que Martín Lutero fue de las primeras que él analizó y dejó un libro y recordé que lo tenía. Entonces, cuando volteo a mi librero, estaba desde mi escritorio viendo a ver si ubicaba Gálatas, el primero que vi fue Efesios. Vi un libro desgastado ahí de Efesios que tenía. Dije, creo que me acaba de decir mi esposa Efesios, volteo y el primerito así que sobresale, el libro más viejito, más desgastado decía Efesios. Dije, creo que debe de ser. Lo saqué, lo empecé a ojear, me percaté del libro. Ay, no lo traje, se me olvidó. Que el libro tenía hojas amarillentas ya, de esos ya muy viejo, ¿no? Y desgastado. Incluso te lo presté una vez, ¿te acuerdas, Selva? Ese es el librito que un día te presté. Y, y me di cuenta que ese libro lo tenía ahí olvidado, que no lo había leído verdaderamente, ¿no? Por supuesto que he leído el libro de los Efesios, pero no este de Curtis Vaughan, de este autor que es todo un estudio, el que estaba ahí. He leído Efesios pues para dar estudios, ¿se acuerdan que les di el orden de la salvación? El Ordo Salutis está muy claro en el libro de Efesios. Para la armadura de Dios, por supuesto, pues, ¿no? Lo he leído varias veces en la Biblia, pero ese libro específicamente no lo había leído, ¿no? Me di cuenta, dije, no, nunca lo guardé y no lo leí. Y pues creo que para mí fue una confirmación de esa oración al Señor porque me dice mi esposa, enfoco la vista y es el primero que veo, coincide con Efesios, y después me pongo a recordar cómo es que llegó ese libro a mis manos, ¿no? Dije, bueno, ¿y este libro cómo no? No lo compré, es muy viejo, dije, "No". Y
les voy a platicar cómo llegó a mis manos. Creo que a algunos de ustedes ya les he platicado esta situación, pero para los que no la conocen se los voy a platicar. Voy a tratar de ser muy breve. Este libro me llegó cuando participé una vez en la política, como hace varios años. Me lo regaló una persona que se presentó conmigo de manera intimidante, ¿sí? Y verdaderamente me puso en una situación realmente estresante, porque lo que él sugería que era apoyo para mi campaña, para, ¿no? Todo, eh, pues se convirtió en un apoyo condicionado a apoyar a personas con dudosa reputación. Entonces, fue una situación tensa, muy difícil, y sucedió así, fíjense. Estaba yo en camino de reuniones precisamente para la campaña, viendo colonias de un municipio aquí vecino por el cual estuve participando, y me llega la llamada. Íbamos en camino todos en los coches. Contesto una llamada, un número desconocido, y, y me habla con demasiada familiaridad, ¿no? Hasta me dijo Davidcito. Dice, Davidcito, ¿cómo estás? ¿No? Y yo, bien, bien, gracias. ¿Cómo está tu papi? Ah, pues bien, bien, bien. Sigue con su negocio de los clutch. Ah, sí, pues dije, pues sí lo conoce, ¿no? Pero bueno, la verdad es que muchos conocían a mi papá por ese negocio de años allá, ¿verdad? Pero me agarró en esos, ya saben, en tus 3 minutos de estupor, ¿verdad? Y pues le seguí, ¿no? Dije, bueno, sí lo conozco, a ver. Me mencionó algunos nombres de gente relacionada con la política, de por allá, amigos de mi papá. Entonces dije, pues sí, sí es un conocido de mi papá, ¿no? Que él ya había andado allá en eso. Y dije, bueno, pues a lo mejor se trata de alguien que sí nos puede ayudar, ¿no? En la campaña. Pero, pues no se trataba solo de un grupo de comerciantes comunes como él me lo presentaba, ¿verdad? Cuando me llamó, en ese momento, curiosamente todo se acomodó. Íbamos manejando, pero teníamos una ventana como de 1 hora hasta la siguiente reunión. Y él estaba exactamente donde íbamos pasando. Me dice, oye, estoy aquí, vente para que platiquemos, te vamos a dar el apoyo en un jardín de fiestas donde yo había hecho además el inicio de mi campaña. Entonces era un lugar familiar, o sea, que yo conocía, ¿no? Y conocía al dueño del lugar. Dije, bueno, pues no debe de haber mayor problema, ¿no? Le pregunté a los comandantes que me acompañaban si podíamos pasar, si había tiempo, y la gente dijeron, sí, sí, no, tenemos chance. Ah, pues vamos, ¿no? Y ellos también no les presentó ningún indicio ahí de preocupación porque ya conocíamos al dueño de ese lugar. Ahí está esta persona, quiere hablar conmigo. Pues vamos. Y cuando llegamos, encuentro una mesa llena de botellas de alcohol, gente ahí tomando. Y entro y le pide a todos que se salgan. ¡Ey, sálganse, sálganse! Y se queda una persona ahí, al final sentada. Y los demás se salen. Nada más. Y no dejan entrar a la gente de mi campaña, ¿no? Mi grupo. No, no, no. Y tampoco a los comandantes. Se quedan afuera, nada más él y yo. Híjole. Y ahí me sonó esto muy, ya muy extraño, ¿no? Pero pues ya estaba metido. Y pues ya dije, ni modo, pues a platicar, ¿no? Y pues en efecto, ¿no? Cuando comenzó la plática, me mencionó ciertas situaciones que pues tenían el fin de intimidar, ¿no? Que ellos manejaban tal zona y que, hijo, dije, ya sé de qué se trata, ¿no? Dije, ni modo. Y ahí confirmé, pues efectivamente, que yo pues, no había sido precavido. Por lo regular siempre eh, sabía y corroboraba, ¿verdad? Con quién iba, pero pues esta vez me agarró ahí, como les decía, ¿no? En mis 3 minutos de estupor. Y conforme platicábamos, pues yo oraba al Señor. Le decía, Señor, ayúdame, ¿no? Yo sabía que me iba a enfrentar a esto, pero no tan rápido. O sea, apenas estaba iniciando y de manera así desprevenida, ¿sí? Sin prepararme. Dije, "Bueno". Entonces yo le pedía que me ayudara a manejar la situación con sabiduría, que no tomara ningún riesgo innecesario, ¿verdad? Que no generara vínculos perjudiciales y sobre todo, lo que me preocupaba es que fueran cuestiones que no le agradaran al Señor, ¿verdad? Dije, no, pues ahí
¿Cómo quiero tu cobertura si yo pacto con gente de este tipo? Yo sabía que eh, sí estaba ya metido en la situación, pero pues yo buscaba la ayuda de Dios, ¿no? En silencio yo seguía, en lo que él hablaba, yo oraba. Sí estaba nervioso, la verdad, creo que hasta me temblaban las piernas, ¿no? Alcancé a ver que tenía detrás una mochila en su silla, ¿no? Aunque la persona era así más o menos, pero sí alcancé cuando me saludó y todo a ver que atrás había una mochila y dije, ya saben, ¿no? La mente, ¿no? Pues ahí es donde hay que traer el arma o algo, ¿no? No, estaba verdaderamente muy nervioso. Y ya después de la presentación intimidante y que no, nosotros traemos todo, me dijo, vengo de parte, dice, de alguien muy arriba. Dice, ya te echaron el ojo, dice, y pues quieren que ganes tú. ¿Te imaginas quién me manda? Me dijo, ¿no? Yo la verdad, pues no tenía ni idea. Dije, pues ¿quién lo manda? ¿Quién será arriba? ¿No? En esa época todo se le echaba la culpa a Salinas, ¿verdad? Dije, pues eso es lo que sea Salinas, ¿verdad? Muy arriba, dije, pues Salinas, ¿no? Hoy también, ¿verdad? De todos modos se sigue diciendo que Salinas mueve los hilos, ¿verdad? Entonces, pero al estar pensando, ¿quién podría estar cuando me dijo alguien muy arriba? Yo dije, ¿quién está más arriba que mi Señor, no? Dije, verdaderamente en mi mente llegó, mi Señor está más alto que cualquier hombre en la tierra, ¿no? Él está por encima de toda potestad, dije, Él es el Altísimo, ¿no? Así lo pensé, dije, ¿no? Y yo seguía pensando, dije, no, pues quien sea, ¿no? Mi Señor está más alto. Y no le dije nada, solo que cobré confianza y dije, pues sí, sea quien sea que lo mande, yo tengo un Señor más arriba del que Él me quiera ahorita presumir, ¿verdad? Y fue cuando me dijo precisamente que quería, dice, ¿quieres el apoyo? Dice, pero pues nosotros también buscamos apoyo, ¿no? Era el momento decisivo ahí. Si aceptaba el apoyo, pues me metía en problemas, ¿verdad? Porque iba a traerlos encima todo el tiempo y todo, si llegaba a gobernar, pues ahí. Y si no, si le decía que no, dije, también se va a poner pesado, su gente están ahí tomando algo, aquí nos hacen algo, ¿no? O sea, dije, hijo, ¿qué hacemos, no? Y yo nada más viendo la mochila, ¿no? Dije, en cuanto le diga que no, seguro va a agarrar de la mochila y va a sacar ahí algo, ¿no? El arma. Y el Señor, pues puso en mi mente en ese momento, cuando yo estaba orando y seguía, puso en mi mente una frase que me dijo, pregúntale si me conoce. Entonces, ¿no? Yo ya la tenía, dices, ¿no? Yo ya, pregúntale si me conoce. Y me dice esta persona, entonces, ¿qué? ¿Le entras? Y contesté, primero, te quiero hacer una pregunta. Me dice, ¿qué? ¿Quieres ganar o no? Así, ¿no? Como, pues ya nomás dice o no. ¿Quieres ganar? Le dije, pues sí, claro que quiero ganar, pues si no, no estaría haciendo campaña, ¿verdad? Eso es lógico. Le digo, pero primero necesito hacerte esta pregunta. Entonces lo tenía yo enfrente de la mesa, o sea, estábamos sentados así. Me levanté con este dedo, ¿eh? Algo, el Señor fue así como me lo indicó y le toqué aquí el pecho, así. Le dije, ¿conoces a Dios? Cuando le toqué el pecho y le hice la pregunta, empezó a ponerse así como que quería llorar. O sea, hizo un gesto así, se le querían llenar los ojos de lágrimas. Y ese momento, pues sentí ya alivio, dije, señora, de aquí soy, ¿no? Tú estás mostrando la forma, ¿no? El poder. Y me dice, ¿por qué preguntas eso? Pero así aguantándose de llorar, ¿por qué me preguntas eso? Digo, es porque para hacer equipo con alguien, digo, yo necesito saber si esa persona conoce a Dios. Pero si no, yo no puedo hacer equipo. De repente, entonces, cuando oye eso, no se aguantó y empieza a llorar, suelta un llanto, pero de veras como niño, ¿eh? Se puso a llorar y llorar, así como era gordito, se veía así como que respiraba, ¿no? Llorando y llorando. Y me dice, es que no entiendo por qué me preguntas eso. Así otra vez, ¿no? Dice, es que sí conozco a Dios, llorando, sí conozco a Dios, me dice. Entonces ya, pues, lo traté de consolar. En eso se asoman las personas de su gente que lo están cuidando, porque pues lo oyeron gritando y llorando, ¿no? Y ya nomás les hice así la seña, no, no.
está bien. Le dije, está bien, ¿no? O sea, tranquilo, si lo vieron, pues sí, yo no le estaba haciendo nada, ¿no? O sea, estaba acá sentado y él llorando, ¿no? Y pues ya cerraron. También los comandantes me veían, los que venían conmigo así como de, todo bien, ¿no? Nomás les hice la seña, todo bien, y ya cerraron, ¿no? Las puertas otra vez. Entonces ya me empezó a contar que años atrás, por los excesos en los que él vivía, había enfermado de los riñones y que le habían dicho que lo tenían que dializar, que sus riñones ya no le funcionaban, ¿no? Y que fue entonces cuando su ex jefe, el que dirigía su organización antes, le habló de Jesucristo, le presentó al Señor Jesús, lo invitó a su iglesia y Dios le hizo el milagro de sanar sus riñones. Dice que no necesitó de diálisis, o sea, él le entregó su vida y Dios lo sanó y no lo dializaron y empezó a caminar, dice, por unos años con el Señor, asistiendo, andaba bien. Incluso me acuerdo que dices que necesito amigos como tú. Me dice, no, no estos que me hacen tomar. Y le dije, no, un momento, le digo, o sea, no te hacen tomar. Le digo, tú eres el que regresaste a las andadas, ¿no? O sea, no creo que te obliguen, ¿verdad? Le digo, pues vi ahí todas sus botellas y él tome y tome, ¿verdad? Le dije, solo deja de tomar, ¿sí? Y regresa a tu iglesia, le dije, regresa con tu ex jefe, búscalo y toma el camino, ¿no? Se quedó así de repente, pero de repente se vuelve a limpiar las lágrimas, como que agarra fuerza y dice, no, pero eso ya pasó, dice, a lo que venimos, otra vez, se pone otra vez en el mismo plan intimidante, ¿no? A lo que venimos, dice, entonces, ¿qué? ¿Le entras o no? Pero pues yo ya, el Señor me había mostrado su poder, ¿verdad? Dije, no, ya sé cómo. Y me volví a parar y le dije, te voy a volver a preguntarle. Y le volví a tocar, pero ahora sí más fuerte, así como le empujé. Dije, ¿conoces a Dios? No, hombre, se puso a llorar, pero más todavía así se le salieron las lágrimas y llore y llore y llore. Y en eso de repente, lo que yo temía, ¿no? Lo de la bolsa se voltea y dice, ya no puedo más. Y se voltea así. Yo dije, ya me estaba aventando pecho tierra. Dije, no, ya ahora sí ya se enojó. Te va a sacar el arma, ¿no? Y de eso le agarra, mete la mano y me saca el libro de Efesios que les comentaba. Este libro viejo y amarillento me dice, ten. Me dice, ¿conoces quién es Pablo? Le dije, sí, Saulo de Tarso, le digo, apóstol del Señor Jesucristo. Le digo que fue llamado en el camino de Damasco. Sí, dice, exactamente, dice, este libro me sirvió mucho, dice, cuando yo estaba en esa situación y te lo quiero regalar hoy. Y yo, ay, gracias, Señor, ¿no? Y entonces es como llegó ese libro a mis manos, ¿verdad? Llegó este librito que les comento, la próxima vez se los enseño, la verdad es que se me olvidó con las prisas. Este libro eh, verdaderamente es un libro que trae una enseñanza bien importante y fue la confirmación, y ahorita les voy a decir precisamente por qué, ¿no? Bueno, primero mi esposa me dice, ¿no? Lo veo y de inmediato vino a mi vista. Después recuerdo esta situación donde vi el poder del Señor, ¿verdad? Ese es el poder del Señor, verdaderamente. Yo no me imaginaba que un hombre así y con finta de malo y hablándome de todo eso terminara llorando enfrente de mí, ¿verdad? Recuerdo que todavía ya cuando salimos, le dije, bueno, le digo, lo seguí exhortando, le dije, regresa, le digo, ya sabes tú cuál es el camino, ¿no? Y todo. Y la gente estaba sorprendida, ¿no? Su gente así como diciendo, ¿este qué le hizo? ¿Por qué lo hizo llorar al jefe, no? O sea, le dije, no, está bien, digo, déjenlo, está solamente un poco conmovido, les dije, no, y ahí estaba, y seguía llorando. Este libro, cuando lo empiezo a leer, me encuentro con esto que les quiero compartir. Fíjense, el capítulo 1, la introducción, menciona que para muchos autores y teólogos, este es el libro más importante del Nuevo Testamento. Fíjense, dije, ay, mira, esto también me confirma que es quizá con el que debemos empezar.
Y viene precisamente un comentario de Frederick William Farrar que dice, la más sublime, la más profunda, la más lograda expresión escrita del Evangelio de San Pablo a los gentiles. Así se dirige William Farrar a la epístola de los Efesios, fíjense. ¿Y quién fue William Farrar? Yo investigué y dije, bueno, pues él dice que es la más sublime, la más profunda, pero ¿quién es? ¿No? La verdad no lo conozco. Dije William Farrar y lo investigué y fue un hombre nacido en la India, de padre misionero, que estudió en la King's College de Londres en 1852 y de ahí pasó a ser miembro de la Trinity College de la Universidad de Cambridge. Comenzó su carrera como profesor en una escuela pública después de que se gradúa. Se va a una escuela pública en Marlborough y posteriormente llega a ser jefe de sección en Harrow, en otra universidad. Y en 1871 regresa a Marlborough como vigoroso director, dice, leí en su biografía, quien trabajó mucho para sacar lo mejor de cada uno, tanto de alumnos como del personal. O sea, fue un hombre que llegó a esa universidad e impactó a los alumnos y a la gente. De hecho, quien quiera conocer más, para no detenernos más, lo puede buscar en Googleelo y ahí viene. Hay un libro que se llama Eric, que fue un libro que escribió para ayudar moralmente a los jóvenes de la universidad, para ayudarlos a detener sus impulsos sexuales principalmente, ¿no? Es un libro dicen que muy controversial y fuerte, pero con el cual, a través de la palabra, les enseña cómo vivir, ¿no? En santidad a los jóvenes. Y por eso muchos lo quisieron, fue muy famoso ese libro, entre muchos, ¿no? Que él escribió. Llegó a ser además archidiácono de Westminster en 1883. Ven que estamos estudiando, ¿verdad? La confesión de fe de Westminster. Él fue archidiácono ahí, fue capellán del portavoz de la Cámara de los Comunes en 1890 y decano de Canterbury en 1895. Además, como pastor, o sea, no, un hombre que dije, no, pues sí, dedicado, muchas obras que escribió y dedicado al Señor. Entonces dije, bueno, creo que sí tiene autoridad para dar es importante este comentario, ¿verdad? Después vi otro de W.O. Carver. W.O. Carver también es un teólogo importante. Para no detenernos más en biografías, búsquenlos quien quiera saber. Pero él dice la mayor obra literaria de toda la historia. Así lo menciona sobre la epístola de Efesios. Y Samuel Taylor Coleridge, él sí es un poco más famoso, aunque no es un creyente. Él es más bien, escribe poemas, es filósofo. Dice, la más divina composición del hombre. Así la menciona. Entonces, con estos tres comentarios, los primeritos que leo en la introducción, pues dije, no, sí, creo que esto va a ser maravilloso. Y fue para mí la confirmación de que teníamos que estudiar Efesios. También encontré que es la obra favorita de nada más y nada menos de Juan Calvino. Esa es la obra así que predilecta de Calvino a la que le dedicó muchos comentarios bíblicos. Y Juan Knox, que fue el célebre reformador escocés, seguramente le tuvo mucho aprecio porque en su lecho de muerte, ¿sí? John Knox pedía que le leyeran los sermones de Calvino que había hecho sobre Efesios. O sea, es una obra verdaderamente importante. También el progreso del peregrino, ¿lo conocen ese libro? El progreso del peregrino de John Bunyan. Es un libro que está basado, ¿sí? Se está inspirado en gran parte en Efesios. Esta famosa alegoría de John Bunyan la escribió basada en el libro de Efesios. Y de hecho, también encontré que el progreso del peregrino, por ejemplo, era el libro predilecto de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon leía y repasaba y leía el progreso del peregrino. Y el progreso del peregrino está basado en Efesios. O sea,
es algo que verdaderamente Dios ha usado para impactar al mundo cristiano, ¿verdad? La epístola de los Efesios. Entonces, todo esto, amados hermanos, ya cuando leí dije, no, esto es la confirmación, ¿no? Esto es la confirmación, Señor, de que va a haber algo maravilloso ahí durante esta serie que vamos a predicar de Efesios. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a iniciar, si me lo permiten. Vamos a Efesios 1, del 1 al 2. Y como siempre saben, nosotros predicamos de manera expositiva, versículo a versículo, para no llenarlos de muchas historias, ¿verdad? Mías, sino de la palabra. ¿Ok? Efesios 1, del 1, vamos a ver primero el 1 y el 2. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como les decía hace rato, ¿no? Primeramente está la salutación, que es muy característica de las epístolas de Pablo, y nos deja ver con toda claridad que él es el autor de la carta, ¿va? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Vemos que también afirma esa autoridad de apóstol que Dios le dio. Recordemos que la palabra apóstol es una transliteración del vocablo griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. ¿Ok? Entonces, Pablo, si se fijan, está mencionando que él es un mensajero, ¿verdad? Enviado por el Señor Jesucristo a entregar el mensaje, ¿sí? Entonces señala de manera muy importante algo que nosotros debemos entender con claridad. También dice que es enviado por la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Porque precisamente vemos cómo desde la salutación Él está reconociendo y dando la gloria al verdadero autor intelectual. Sabemos que, sí, escribió Pablo, como muchos dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres. Claro, pero también encontramos, ¿no? En Timoteo, ¿verdad? 3:16, que dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, inspirada, ¿no? Es como soplada, nos inspira y entonces los hombres escriben. Entonces, Pablo le da el crédito al verdadero autor intelectual, que es el Señor, ¿verdad? ¿Quién lo inspiró a escribir? Y nos recuerda el que comparte la palabra de Dios no debe hablar desde sus ideas personales, sino siempre tomando en cuenta que habla, ya sea en escritos como está en la carta de Pablo, en las epístolas, o ya sea que estemos dando un sermón en un púlpito o que estemos en un café compartiéndole a alguien la palabra, debemos siempre de tener presente que hablamos de parte de Dios, que es el que nos manda, es el autor de lo que estemos compartiendo. Si tú le compartes el evangelio a un vecino, le tienes que hablar siempre con esta conciencia, que hablas de parte de Dios y delante de Dios, ¿eh? ¿Sí? Como lo dice el mismo apóstol Pablo también en la carta, la segunda carta a los Corintios, ¿no? Segunda de Corintios 2:17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, ¿se dan cuenta? De parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Ok? Amados hermanos, siempre debemos estar conscientes cuando compartimos la palabra que solo estamos llevando un mensaje y que el mensaje
no es nuestro, es de parte de quien lo escribió, ¿verdad? Quien lo verdaderamente inspiró a que lo escribieran. Que ese autor intelectual, como les decía, que inspiró a los hombres que lo escribieron, tiene además, fíjense, la posibilidad de estar siempre delante de nosotros cuando estamos entregándolo. O sea, no nada más es como el que manda, ¿no? La carta, envía al mensajero y dice, espero que llegue, ¿verdad? Y después espero la respuesta de la persona a ver si le llegó. No, él tiene la capacidad de enviar a alguien a compartir el evangelio y además estar delante viendo cómo lo comparte. Por eso dice Pablo, estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios, ¿sí? Si decimos algo diferente a lo que Él nos entrega en su mensaje, en su bendita palabra, Él se va a dar cuenta, ¿verdad? Porque Él está ahí, sabe de lo que estamos hablando, siempre se va a dar cuenta qué estamos diciendo. No hay como agarrar y decir, bueno, voy a entregar el mensaje, pero le voy a agregar o le voy a quitar, ¿no? Al fin que no está el Señor, no. El Señor siempre está. En este preciso momento, yo estoy hablando de parte de Él, lo que aquí está escrito y delante de Él. Alguna vez ya se los había platicado, ¿verdad? Es como estar en una conferencia, imagínense, y vamos a presentar al orador, ¿no? O vamos a presentar a nuestro ponente y lee su currículum y empiezas a decir, él es egresado de la Universidad de Tlaxcala, ¿no? Y la persona a lo mejor estudió en la UNAM, ¿no? Pues el que está ahí va a decir, ¿de qué habla, no? Me está presentando a mí. Y además, él hizo una gran labor altruista en Atizapán. Él va a decir, no, pero si yo vengo a lo mejor es paisano de ustedes, ¿verdad? De Argentina. Va a decir, yo no he estado aquí y ni he hecho nada, ¿no? Entonces, imagínense, así pasaría, ¿no? Que yo esté hablando cosas y el Señor Jesucristo aquí sentado, viéndome diciendo, mentiroso, ¿verdad? Eres de los que medran, ¿verdad? Falsificando la palabra de Dios. Yo no dije eso. ¿De dónde? Pero sabemos que eso hoy es bien común. ¿Cuántas prédicas no escuchamos y cuando vas a la palabra dices, híjole, pues yo no encontré de lo que dijo el pastor en la palabra, quién sabe de dónde lo sacó, ¿no? Lo sacó de primera de David, ¿no? O sea, porque no está, o sea, entonces, realmente, por eso es que vemos que Pablo dice y deja claro, ¿no? Apóstol, yo soy enviado, pero por la voluntad de Dios, del que me envía. Estoy cumpliendo y diciendo lo que Él me está mandando. Le da la gloria a Dios y se pone Él como el autor, o sea, de la carta, el autor, pero nada más el que la escribió. Pero el autor intelectual es el Señor Jesucristo y es por la voluntad de Él que se lleva, ¿verdad? Que Él escribe y que ese mensaje llega a las iglesias. Esto, amados hermanos, nos debe de llevar a reflexionar en que debemos de prepararnos bastante bien para poder compartir el mensaje del Evangelio, ¿sí? Porque además, como menciona Pablo, somos enviados, ¿verdad? Por algo muy importante, que es por la voluntad de Dios. O sea, no es un envío común y corriente, es la voluntad de Dios. Cuando Dios pone en tu corazón compartirle a una persona, cuando Dios pone en tu corazón que le hables de Él a alguien, debes de tener bien claro esto, que es la voluntad divina de Dios. O sea, no nada más porque se te antojó, ¿verdad? No, es verdaderamente porque se está cumpliendo lo que Dios había visto. Como orábamos al principio, si hoy estás aquí, ¿sí? Si hoy cada uno de nosotros fue llamado a estar y escuchar, es por la voluntad de Dios. Él lo había decretado así. Y nosotros hoy podemos ver que nos llamó a estar, ¿verdad? A escuchar. Entonces, es algo importante, es la voluntad de Dios cumpliéndose en nuestras vidas, ¿no? Es como lo que sucedió, por ejemplo,
con el hombre de la campaña. Yo no lo planeé, ¿no? Yo no planeé, dije, voy a ir a buscar a un mafioso para hablarle, ¿no? Y ver si se convierte. No, yo recibí la llamada, Dios preparó todo, había tiempo, estábamos ahí en un lugar. ¿Y qué estaba haciendo? Mandándome, ¿verdad? Como enviado a hablar a una oveja perdida, ¿verdad? A una oveja que estaba desbalagada, a una oveja que andaba por ahí, que ya lo conocía, pero que volvió a caer, ¿verdad? En las cosas del mundo, a las andadas, a la mafia, ¿qué andaba haciendo ahí su oveja? El Señor, ¿qué nos dice? Que ninguna oveja es arrebatada de su mano. Los que son sus ovejas, tarde o temprano, Él los va a traer. Él deja las 99 para ir por una sola, ¿eh? Así de importante era esa oveja, ese señor, mal portado, mafioso y todo, pero era oveja de Él, ¿eh? Ahí yo me di cuenta, o sea, cuando pude ver realmente quién era, ¿verdad? Conocer su corazón, cuando se conmovió y cayó llorando, fue porque era una oveja del Señor. Y lo único que él me dijo, ve y pregúntale si me conoce, ¿no? Ya se olvidó de mí haber dicho, ¿verdad? Pregúntale si me conoce. Fue lo único que yo hice. Fue la voluntad de Dios, ¿se dan cuenta? No la mía. Yo ni quería estar ahí, yo estaba temblando de miedo. Si yo quería estar ya en otro lado, decía, Señor, ¿por qué me metí en esto, no? Y después me di cuenta que no me metí yo, me metió Él en ese lugar riesgoso y peligroso para ir por una oveja. Y Él me cuidó, salí ileso, salí sin problemas, nunca me volvió a llamar. Yo creo que a lo mejor sí, se separó y el grupo le había dicho, ¿qué pasó con David Cuervo? ¿No? Si va, le va a entrar o no. A lo mejor les había dicho, no, no, ya, déjenlo, él no, ¿no? No lo sé, ya nunca volví a saber de él, la verdad. Pero ahí está la voluntad de Dios, pero debemos estar, amados hermanos, preparados. Si bien es cierto que el Señor te va a indicar cómo hablar, y lo dice Él, ¿verdad? En el momento que sea necesario, también es cierto que Él nos pide estar preparados para hacer defensa de nuestra fe. No podemos ir a andar por la vida diciendo, voy a hablarle de Cristo cuando no conozco el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué le voy a hablar? Delante de Dios y de parte de Dios, Él va a decir el Señor, ¿qué andas haciendo? Estás falsificando la verdad. No, es que el Espíritu me guió en este momento y me dijo que le diera esta palabra. Pues esa palabra no está aquí. ¿Se dan cuenta? Él te guía a la acción, a hacer algo. Pero lo que debemos hablar es lo que está en la palabra, amados hermanos. Si no, somos esos que medran, ¿verdad? Falsificando la palabra de Dios. No, nosotros, dice, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sí? Si nos queda claro, amados hermanos, que somos enviados y que la voluntad de Dios se está cumpliendo cuando compartimos su mensaje. Amados hermanos, y somos enviados, tenemos la autorización del autor intelectual para entregar los mensajes, ¿sí? Porque lo vemos aquí, es lo que está mencionando Pablo, ¿verdad? Enviados por medio de Jesucristo para entregar el mensaje por la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, sí nos queda claro, ¿verdad? Esa es nuestra primera reflexión. Somos enviados y que la voluntad de Dios se está cumpliendo. No es fortuito, no es una idea tuya de que hoy tengo ganas de salir y hablar. No, incluso si dices hoy le tengo que hablar a mi vecino, es porque Dios tiene la voluntad de que lo hagas. Si sucede, es porque Él quiere que lo hagas, ¿verdad? Hace rato comentábamos, ¿no? Que hay varias actividades que queremos llevar a cabo, ¿verdad? Tenemos pendientes, bautizos,
queremos eh, ir a hospitales, hacer una tarde de alabanza y otra que el hermano Rolando me ha estado insistiendo, tu tocayo. No vas a decir, yo cuando le dije, ¿no? ¿No? Que vayamos a las casas. Dice, hay que preparar un escrito, pasemos a las casas para ver quién tiene necesidad de que oremos. Muchas personas están pasando por situaciones difíciles en esta colonia. Dice, a lo mejor necesitan, ¿no? Que vayamos a llevarles la palabra y consolarlos. Si eso sucede, me decía mi suegra, ¿verdad? Decía, no, pero está bien difícil porque los testigos de Jehová, pues ya nos llevan ahí y la gente ya no quiere ni abrir, dice, ¿no? Porque dicen, ay, son los testigos de Jehová, ahí están. Digo, no importa. Quien nos abra es quien en verdad el Señor nos está mandando. Su voluntad está yendo a esa casa. Y quien nos reciba es porque el Señor nos está mandando a esa casa para llevarle el evangelio a esa persona. Si no te reciben, tal cual la indicación del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Limpien el polvo de su sandalia y sigan, ¿no? Y adviertan a esa ciudad que no los recibe que su castigo va a ser más grande que el de Sodoma y Gomorra. Cuidado con aquel que lo rechace, ¿no? Pero ustedes sigan, si no pierdan más el tiempo, vayan a los que les envié. Es la voluntad del Señor la que nos lleva a compartir el Evangelio, ¿sí? Muy bien, una vez que Pablo deja bien definido esto en su salutación, ahora viene a quién está dirigida la carta, ¿verdad? Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿verdad? Que están en Éfeso, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los lectores de esta carta, a quien primeramente les fue enviada, son estos, los santos y fieles en Cristo Jesús que están en esa iglesia que Pablo había abierto, la que visitó 2 veces, una cortamente y otra se quedó hasta 3 años a vivir ahí. Les tenía un aprecio muy especial. Y la próxima semana les voy a explicar cuáles eran las características sociales de ese pueblo de Éfeso, que era bastante importante. Era la capital del Imperio Romano en Asia. Ahí vivía incluso el gobernador. Era una ciudad importantísima. Vivían, algunos autores dicen, he encontrado 350,000 personas, serían ya bastantes para esa época, y otros dicen que 500,000, medio millón de personas. Y además ahí está un templo pagano de gran importancia para el mundo pagano, ¿verdad? Para los griegos, y el templo de Diana, de Artemisa, y era un templo enorme y maravilloso. Ya lo veremos, pero ahorita enfoquémonos en esto. ¿Quiénes son los lectores? Los santos y fieles en Cristo Jesús. Son los primeros lectores, ellos. ¿Y por qué digo los primeros? Porque posteriormente, una vez que se juntaron todas las cartas, ¿verdad? Y libros del Nuevo Testamento, que se completó el canon, que es lo que tenemos en nuestras manos, pues somos también nosotros, ¿verdad? Las siguientes generaciones de creyentes, los que íbamos a ser también los lectores, ¿verdad? Los receptores de este mensaje. Entonces, los primeros fueron los efesios, pero después todas las generaciones que íbamos a venir, íbamos a recibir esta carta de vital importancia de parte del Señor por medio de Pablo, ¿verdad? Ayer precisamente, porque les digo, viene generación tras generación, vinimos a jugar ajedrez, ¿verdad? Estoy aquí con Carlos y un vecino de aquí, que no lo había visto, pero no lo conocía, por primera vez jugamos y él me decía que él era agnóstico, ¿no? Él lo confesó, no, yo soy agnóstico, dijo, ¿verdad? Dice, pero que le gustaba mucho participar en los grupos pequeños de estudio de Biblia de la iglesia de su hija. Dijo, es que mi hija y mi yerno, dice, son cristianos, dice, y me gusta muchísimo, dice, aunque yo soy agnóstico, yo se los digo, dice, pero me gusta mucho cómo
leen y estudian la palabra, dice, y me decía que lo que más le sorprendía era cómo es que el mensaje de la Biblia parecía que había sido escrito en la actualidad. Dice. Eso es lo que a él le sorprendía, ¿no? Me dijo. Dice, porque los temas que se tratan, dice, son vigentes, dice, son muy vigentes. Dice, pareciera que son temas aplicados a lo que vivimos hoy, ¿no? Y cuando ve, por ejemplo, esta carta se debió haber escrito como en el año 60 o 63 después de Cristo. O sea, estamos hablando de que es es una carta de casi 2000 años, pero cuando la lees, pareciera que te está hablando de los problemas que tiene la iglesia hoy, ¿verdad? De los problemas que estamos viviendo, está retratando a a la sociedad actual. Y verdaderamente por eso he dicho, la Biblia no tiene vigencia, no tiene caducidad. Es un libro tan actual que es aplicable día a día a nuestra vida, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Tú la lees y te está hablando de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando hoy, del problema que hay en la escuela de tu hijo, del problema que hay en la universidad, del problema que hay en la colonia. Ahí está, en un país, es más, en el mundo, ¿no? De las guerras, todo. Aquí está hablado, está ya explicado por el Señor. Por eso, como yo les decía, podemos considerar que los santos y fieles que están en Éfeso, ¿verdad? Son primero los efesios, pero después todas las generaciones de creyentes que vendríamos. Está dirigido a todos estos lectores. Se amplía, ¿verdad? El campo cada vez que van llegando nuevos creyentes a la iglesia, siguen recibiendo esta carta. Se convierten en lectores, ¿verdad? Les decía que les iba a explicar un poco más para que vieran cómo era la sociedad en el momento de Éfeso, pero por cuestión de tiempo lo vamos a poner para la siguiente. Ahorita me quiero enfocar más en esto, en definir quiénes son los santos y fieles en Cristo a los que dice que está dirigido. En la tradición católica romana, sabemos que se le ha dado este nombre a personas, ¿verdad? Que por sus obras les asignan un grado de divinidad, ¿no? Porque han hecho grandes obras, les ponen un grado divino, ¿sí? Como si fuera por cuestiones de ellos mismos que logran esa santidad. Pero, pues sabemos que ahorita lo voy a demostrar porque es un error, ¿no? Incluso la gente posteriormente termina haciendo imágenes, idolatrando a esos hombres, ¿verdad? Y mujeres santas. No podemos decir que no sean santas porque vemos sus obras. Sin embargo, pues el error es hacerles una imagen y idolatrarlos, ¿verdad? O alabarlos o darles honor, honra, porque el Señor lo prohíbe, ¿no? Y no son solamente ellos los santos, ¿ok? Si se fijan, aquí está dirigido santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso y los santos y fieles en Cristo Jesús que vendremos después. La palabra santos que usa el Nuevo Testamento en el vocablo griego en el que fue escrito, recordemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces tenemos que remitirnos a las palabras en el griego original. Y significa, la palabra santo son separados o diferentes. ¿Sí? Ese es el vocablo griego, lo que nos quiere, el significado que tiene. Por eso se dirige a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Sabemos que Éfeso es una iglesia, así como Corinto, ¿no? Corinto es una iglesia, la iglesia de Romanos, la iglesia que se abrió en Tesalónica, ¿no? Son iglesias, se está dirigiendo a iglesias y las iglesias están formadas por creyentes, ¿verdad? Somos el cuerpo del Señor. Entonces, se está dirigiendo realmente a aquellos que Cristo separa, a los que santifica al haber creído en Él, ¿sí? Cuando hemos creído en Cristo, somos considerados como santos, ¿sí?
así como el Antiguo Testamento leíamos, ¿verdad? Los salmos se dirigía al pueblo hebreo como nación santa, ¿no? Pueblo santo, y no por sus obras, porque sabemos perfectamente cómo se comportaban los hebreos, ¿no? Podríamos decir que eran santos con digamos, el sentido que se le da, ¿verdad? A los santos, así. Pues no, no eran santos y no eran nación santa en cuanto a su comportamiento, pero eran santos porque habían sido elegidos por Dios. Era su pueblo elegido, su pueblo santo al que separó de todas las naciones de alrededor, ¿verdad? De todas esas naciones paganas que vivían haciendo peores atrocidades, ¿verdad? De las que hacían los judíos. Entonces, por eso es que la palabra santo se aplica de la misma manera a el pueblo de Dios, a los elegidos, a los que Él ha escogido, a los que ha santificado por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Entonces, me voy a adelantar un versículo. Vamos, por favor, a Efesios 1 al 4. Vamos, por favor. 1:4. Fíjense cómo lo dice, así lo menciona Pablo en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, vuelve a repetir, santos y sin mancha delante de Él. ¿Se dan cuenta? Los creyentes en Cristo son ahora ese pueblo escogido, ¿sí? Esos santos que Él separa para ser santos y sin mancha delante de Dios. Pablo hace referencia a esto mismo en otras de sus cartas, por ejemplo, en la de Corintios, fíjense, primera de Corintios 1:2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ahí está otra vez, ¿verdad? En Cristo Jesús, llamados a qué? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí está muy claro, ¿verdad? ¿Quiénes son los santificados? Y además que somos llamados a ser santos. ¿Se dan cuenta que no es el sentido de, porque si todos somos llamados a ser santos, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente algunos alcanzan la santidad y entonces por eso se les da se llama canonizarlos, los canonizan, creo, o algo así. Sí, ¿no? Pues no, o sea, todos los que, y dice, y en cualquier lugar invoquen, ¿no? Todos los que son llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Se refiere a los creyentes, a la iglesia, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿se dan cuenta cómo esta epístola que vamos a seguir estudiando el próximo domingo eh, nos da una gran enseñanza doctrinal sobre la salvación? ¿Sí? Nos explica con mucha claridad cómo es que el Señor nos escoge en Él, ¿sí? Lo dice Él, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Cuando habla de que lo hace antes de la fundación del mundo, pues quiere decir que no se trata de las obras buenas o malas que hayamos hecho para ser salvos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque pues antes de la fundación del mundo alguien existía. No, Él lo hizo antes de fundar el mundo, antes de crear al hombre. Él ya había decidido que íbamos a ser santos y sin mancha. Él había escogido a unos para ser santos y sin mancha delante de Él. Fue por gracia, ¿verdad? Fue porque Él así lo decidió. En ese momento, cuando Él decide esto, ¿tuvimos oportunidad de hacer buenas obras o malas? Pues no, ni existíamos. ¿Ah? ¿Cómo es que nos escogió? Si no si fuera por obras, entonces sí, se tendría que esperar el Señor a ver quiénes son buenos y quiénes son malos, para entonces salvarlos.
Pero la salvación no es por obras, es por gracia y por fe. Exactamente, es por creer en el Señor Jesucristo. El día viernes, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de ir al velorio el papá de Memo, de tu tío, del tío de Luz. Y, y había una preocupación y le pido a mi hermano Memo aquí autorización de compartirlo, hermano. Tú sabes que estamos, él está aquí conectado, le digo, tú sabes que estamos en familia, ¿no? Es la iglesia. Había una preocupación verdaderamente, ¿verdad? De que pues su papi no se había portado bien en sus últimos días. Y yo le decía, pero tu papá sí estuvo asistiendo a la iglesia, conocía el evangelio. Le digo, hay una gran probabilidad de que se haya arrepentido en el momento antes de fallecer, de que haya recapacitado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Isaías 55:1, nos dice que su palabra no regresa vacía, ¿no? O sea, quien ha sido expuesto a la palabra, el Señor promete que va a hacer, su palabra va a ser en él para lo que la envió. Dice, así como dan fruto, ¿verdad? Como baja la lluvia y hace crecer, dice, de la misma manera, así mi palabra hace que crezca un fruto. Algunas veces no es muy visible, algunas veces no lo vemos, ¿sí? En las personas, pero cuando alguien es elegido, escogido, como dice el Señor, por él, antes de la fundación del mundo, es su oveja. Y sus ovejas, Juan 10 dice, no son arrebatadas de mi mano. Oyen mi voz, me conocen y yo los conozco, dice, y hacen lo que yo les digo. Entonces, una oveja del Señor al final, digo, no va a ser arrebatada de su mano. Si él fue elegido, fue escogido por el Señor antes de la fundación del mundo, no se va a perder. Oye, pero se estaba portando mal, el Señor puede llegar en el último momento, en el lecho de muerte, y poner a una persona fe y arrepentimiento. Y en ese momento, esa persona es salva. ¿Se dan cuenta? Por eso le dije, no tengas cuidado. Después, cuando íbamos llegando, me dan una noticia y me dice, ¿qué crees que encontró Noemí? ¿No? Su esposa de Memo. Y digo, ¿qué? Dice, un cuaderno, dice, donde mi papá escribía, y mi papá siempre le gustó escribir, componer, dice, y le escribía a Dios, dice, hablaba con Dios. Le digo, ahí te está dejando el Señor otra muestra de que él tenía una relación verdaderamente con el Señor. Y eso te deja claro, ¿no? Con más seguridad de que seguramente se arrepintió. Entonces, somos escogidos por el Señor y así sea en el último momento. Y les puse el ejemplo de el ladrón en la cruz. ¿Qué sucedió con el ladrón en la cruz? Un hombre lleno de delitos, él sí, y ellos, los dos ladrones, lo confiesan, ¿no? Dicen, nosotros sí estamos aquí porque lo merecemos, pero que están aquí, ¿no? El ladrón que recapacita, ¿verdad? El ladrón que tiene fe y se arrepiente, le dice, él es un justo, él no merece estar aquí crucificado. Y es cuando le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? De cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí la reflexión es, ¿tuvo tiempo de bajarse de la cruz el ladrón para hacer buenas obras y ganar su salvación? No, merecía muerte, porque siempre se dedicó a robar, a la sedición, por lo que estaban acusando al mismo Barrabás, que era su cómplice, ¿no? No tuvo tiempo de salir a hacer buenas obras para que entonces dijera el Señor, ahora sí, ya puedes entrar, ¿no? Y les decía, pues ni siquiera ahí en donde mencionan que hay un purgatorio, ¿no? Porque si no el Señor le hubiera dicho, de cierto te digo que una vez que vayas al purgatorio y pases los meses y cumplas tus penas y todo, irás conmigo. No, hoy mismo, dice el Señor,
se arrepintió y creyó en él y dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Le tuvieron que hacer novenarios y rosarios? No, eso ni existía, ¿no? No sabemos, o sea, no, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos ver aquí precisamente en Efesios. No hay obras, ¿sí? No son las obras las que salvan, es la fe y la gracia del Señor que salva a aquellos a quienes ha elegido, ¿sí? Sabemos perfectamente que Dios antes de la fundación del mundo supo que el hombre iba a pecar. Para él no era oculto. Él lo creó, le dio libre albedrío y sabía que ese libre albedrío lo iba a llevar a desobedecer la única orden, la única prohibición, ¿verdad? Que era, no comas de ese fruto, del árbol de ese fruto, del fruto de ese árbol. Sabía el Señor que lo iba a hacer. Y de la misma manera, como vemos aquí, planeó cómo lo iba, cómo iba a salvar al hombre, ¿verdad? Y a la humanidad. Por el puro afecto de su voluntad. No tiene que ver con nosotros, porque si tuviera que ver la salvación con nosotros, ¿quién se salva? Nadie. Tendríamos que ser perfectos como Cristo, como el varón perfecto, y nadie lo puede lograr. Por eso tenía que ser Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin mancha, perfecto en el cumplimiento de todos los estatutos y toda la ley, quien se sacrificara. Y eso fue por la voluntad de Dios, por el afecto de su voluntad. Efesios 1:5, el que sigue. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El único medio, por medio de Jesucristo, es que nos escoge y nos predestina según el puro afecto de su voluntad. ¿Ya vieron? No de la voluntad del hombre, no si el hombre quería ser salvado, no, no si el hombre quería, no, él decidió predestinarnos para ser adoptados como sus hijos, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Es maravilloso esto, ¿no? No tiene que ver con nuestras obras. La única religión en el mundo que habla de que no son necesarias las obras, sino la fe, es la religión cristiana. Las demás religiones, ¿de qué hablan? De obras. Obras. Y sin obras no vas al cielo. Y cargan a los hombres, como le decía Jesús y acusaba a los fariseos. Cargan a los hombres con cargas que ustedes mismos no pueden llevar, ni siquiera pueden mover con un dedo. ¿Qué hombre puede exigirle al otro que sea perfecto y que no peque cuando él mismo es pecador? ¿Se dan cuenta? Por obras no podemos ser salvos, solamente por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios, es un regalo. El que si tú has creído en el Señor Jesucristo, no ha sido porque eres más bueno que el de enfrente o más bueno que los ladrones de la cruz. No, es porque el Señor te escogió para ser adoptado como su hijo. Y Él puso esa fe y ese arrepentimiento, ese regalo, es un don. Y vuelvo al ladrón en la cruz. Fue repentino, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijo? ¿Alguien le predicó? No, fue un regalo de Dios en donde él era una oveja que estaba a punto de morir, pero se tenía que salvar. Y en ese momento él puso fe y arrepentimiento para que él dijera, ¿qué hago? ¿Cómo injurio al Señor? Eres mi Señor, perdón, ¿no? Se arrepintió y lo declaró como su Señor. Esa, amados, es la obra maravillosa de nuestro Señor que vamos a seguir viendo porque tiene más y más enseñanza Efesios que nos habla de esto. Que solo por medio de Cristo Jesús podemos ser perdonados, podemos ser limpios y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Como lo leíamos en Corintios.
y en Efesios también, ¿verdad? Santificados en Cristo Jesús. Leíamos en Corintios, lo vuelvo a retomar. 1 Corintios 1:2. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te invito a invocar el nombre del Señor Jesucristo, a reconocer que solo por Él pueden ser perdonados tus pecados y solo por Él puedes ser santo y sin mancha para Dios. Porque así lo dice el Señor. No es porque yo quiera que tú lo hagas, ¿verdad? Lo dijo el pastor, no. Lo dijo el Señor. Al Dios que el hombre ofendió. Ese Dios airado y ofendido por lo que sucedió en el Edén. Él fue el que dispuso que el único medio para que el hombre pudiera un día regresar a Él era por medio de Cristo. No es que lo queramos decir así, no es para controlar a las masas, no es porque, es porque el Señor lo dijo y Él es el que tiene el derecho, ¿no? Él es el dueño de todo, Él es el que creó todo. Y al que ofendimos fue a Él. Entonces, el que es ofendido es el que tiene el derecho de definir de qué manera se obtiene el perdón. Así como tuvo el derecho de poner la sentencia judicial al hombre, de decir, fuera del Edén, separados de mí, la muerte eterna es la paga de su pecado, como Él se los había advertido, porque además no fue injusto, ¿ah? Él les dijo, si comiereis del fruto, ciertamente moriréis. Lo único que tenía que hacer era ejercer su justicia. Y Él mismo también ejerce el perdón. Y el perdón es por medio de Cristo, invocándolo, ¿verdad? Invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto terminamos. Vamos a seguir la siguiente semana, si Dios quiere. Pero hoy quiero invitarte a esto, a que invoques el nombre del Señor Jesús para poder obtener esa salvación de Él. Y es algo muy sencillo. Yo recuerdo bien que fui educado pues bajo la tradición, ¿verdad? Romana, católica romana, como todos en este país y en Latinoamérica. Y yo cuando me presentaron este mensaje, yo no lo creía. Yo decía, ¿a poco tan fácil? O sea, yo quería hacer obras, ¿verdad? No, 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 o sea, debemos de llevar una vida de sufrimiento y de penitencia para alcanzarlas. No, me dijeron, es que no, tú no puedes alcanzarlo. Tú nunca vas a lograr llevar una vida de penitencia que te haga ser santo y sin mancha, porque constantemente nos equivocamos y volvemos a pecar. Nos equivocamos y vuelve a salir nuestra naturaleza, ¿verdad? Y ya nos estamos enojando y ya estamos mintiendo. Entonces, es tan sencillo como invocar el nombre del Señor. Y Romanos 10, otra de las cartas de Pablo, en el 10, dice precisamente, ¿no? Que hay que creer. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero hay que tener esa fe para creer, porque si no, ¿cómo lo invoco si no creo en él? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? Si hoy has escuchado y crees que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue a la tumba y que resucitó al tercer día, si lo crees verdaderamente, hoy puedes invocar su nombre. Puedes invocarlo y pedirle precisamente que te salve, ser salvo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando yo leí esto dije, no es posible, o sea, ¿cómo? ¿Nada más? Nada más. Y las obras y las penitencias y el hincarme y rezar 20 y 50, 100 veces, eso no perdona los pecados.
Lo que perdona los pecados y que te da la salvación es creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad? Que Él es el Salvador. Y dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, para recibir la justicia del Señor, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, y continúa el 11, perdón, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Él nos perdona al creer en nuestro corazón y confesarlo, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre Celestial. Hoy hemos escuchado este mensaje que entregaste al apóstol Pablo por tu voluntad, por voluntad tuya, Señor, dice él, por voluntad de Dios. Padre Celestial, queremos hoy, Señor, invocar tu nombre, reconociendo que todo lo que tú dejaste escrito fue precisamente para nuestra salvación, para reconciliarnos contigo. Y la única manera de reconciliarnos, de que tú nos escuches, de poder invocar tu nombre, es por medio de Jesucristo, creyendo en Él, creyendo que Él es el único Salvador, único y suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas. Señor Jesucristo, gracias por haber muerto en la cruz, gracias por resucitar para darnos vida, para para gracias por recibir tú el castigo judicial que el Padre tenía para todos los hombres, la muerte eterna. Tú la recibiste en la cruz, pero también la venciste. Venciste a la cruz, tomaste tu vida nuevamente y resucitaste para que nosotros también pudiéramos resucitar en ti un día. Gracias, Señor Jesús. Yo creo esto, Señor, y hoy quiero invocar tu nombre para ser salvo. Sé que eres verdadero. Sé que lo que está escrito aquí es verdad. Y si tú así lo mandas, que sea a través de ti, yo quiero creer en ti, Señor. Te confieso como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y te pido, Señor, que entres a mi corazón, que lo transformes, que me guíes y me des esa paz que sobrepasa todo entendimiento ante toda situación que hay en mi vida, toda situación en la que yo me haya enojado contigo, Señor. Reconciliémonos, Padre. Reconciliémonos por medio de Cristo Jesús, tu Hijo, quien murió por mí. Te doy gracias. Te pido que entres en mi corazón y no salgas más. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Este es un mensaje maravilloso. Llegó un día a mi vida y por eso me ven aquí.